este programa, El Perro y el Gato, efectivamente es de los buenos programas que están en los canales de televisión porque tenemos los temas vigentes. ¿Cuál es el problema número uno en nuestro país hoy día? Es la salud. Pero hay que considerar que la salud es también la salud dental. Y tenemos el mejor representante de él. Es un dentista, odontólogo, que me acuerde, usted sabe que tengo un problema técnico, pero también, ojo, es empresario. Pero efectivamente lo que él ha hecho, ha llegado a la solución de la salud dental a las personas que efectivamente quedaban fuera del sistema. Y se llama el doctor Marcos Mora, creador de la empresa Mora Publish. Marco, esta dualidad tuya de ser doctor dentista con ser empresario, ¿cómo se despertó ese interés? Porque generalmente todos los dentistas tienen su lugar donde tiene su maquinita, su asiento, atiende muy poco público. En el caso particular, tú llevaste la salud dental a la masa, sí, que todos lo necesitan, efectivamente, en el caso particular de nuestro país. ¿Cómo se te ocurrió esa idea? Bueno, primero se me ocurrió casándome con mi señora. Mi señora es Pavich, ella es la cofundadora de la clínica y hoy día tenemos varios socios y somos ya cerca de 200 personas y vamos a cumplir ahora 21 años. Así que estamos muy contentos con esto. Pero esa pregunta es una de las preguntas que me encanta responder porque básicamente nosotros lo que hicimos, tanto yo que fui educado en la Universidad de Concepción, hice mi especialidad también en la Universidad de Chile, fui a Alemania a hacer curso de implantes muy tempranamente, en el 93 y en el 95. Mi señora, que se postuló de ortodoncista, teníamos ganas de hacer muy buena odontología. En ese momento, hacer muy buena odontología significa hacer odontología, comillas, muy cara. Y luego hablaremos por qué la gente considera cara la odontología o por qué se percibe como cara. Y entonces uno normalmente trataba de ir a algún hospital, a alguna universidad para tomar casuística, porque una cosa es aprender la técnica, los protocolos, y otra cosa, como dicen los médicos, los cirujanos, hacer la mano, es decir, realmente tener casos para poder acumular experiencia. Y eso no era posible en los grandes sistemas o megaprestadores, no era posible porque está muy acotado qué es lo que se hacía y qué es lo que no se hacía, y por tanto nosotros fundamos nuestra clínica después de habernos asociado con muy buenos profesionales. Yo había tenido otro grupo muy interesante que se llamaba el Grupo Grial, que también buscaba la perfección de esto. Económicamente no tenía el resorte que podíamos tener o la casuística que podíamos tener. Entonces aglutinamos todo en un mismo lugar en nuestra clínica, haciendo odontología de muy alta complejidad y llegando, por supuesto, donde están los problemas más complejos, no está en el ABC1. Los problemas más complejos de odontología, como dice la encuesta, están en el C2, en el C3, en el D. Y ahí creamos un montón de cosas, entre ellos Sonrisa del Alma, en un tiempo que tuvo ahí un pasado más, un final más trágico, pero sí atendimos a 82.000 personas con Chile Sonríe, hicimos programas de implantes sociales y pudimos bajar los costos de los tratamientos de alta complejidad y llegar a la gran población. Marco, en ese marco, yo hago, digamos, una mirada retrospectiva de niño. Me tocó hace muchos años, sí. Voy a cumplir 66 en los próximos días. Y me tocó desde chico, me atendían en el colegio. Yo estuve en una sociedad de instrucción primaria, de escuela Mate, hermanos Mate. Me acuerdo de la típica. Había una clínica dental, sí, había una mesa dental, sí, que era terrorífica. Pero estábamos obligados. Había un sistema que controlaba. Bueno, y pasó un tiempo que yo diría que eso se perdió. ¿Cómo es que tú consideras el nivel de la salud mental hoy día? Dental. Sí, sí. Hoy día, por un lado. Y por otro lado, lo que uno ve a simple vista, yo no debo reconocer que no, salvo mi atención particular que tengo con un dentista, cuántos son los valores. Pero veo al mismo tiempo que han aparecido y crecido muchas instituciones como la tuya, sí, pero los precios siguen siendo... Sí, mira, el tema de la salud dental en Chile y en el mundo, básicamente, sobre todo en Chile falta un poco, yo creo que ha crecido, programas como lo que implica en dignidad para las personas, porque las que no tienen sus dientes, finalmente se tapan la boca, finalmente no postulan un mejor trabajo, finalmente no pueden comer bien, no se nutren bien. Hay que recordar que la boca tiene función estética, fonética, deglutoria, masticatoria y además afectivas. Yo siempre digo, aunque sea medio tabú, es el segundo órgano sexual del cuerpo humano, después de la cabeza.
porque con eso conversamos, besamos. O sea, hay un montón de cosas que están restringidas cuando la salud dental está en baja. Ahora, como es tan tabú, y es considerada cara, y luego voy a pasar al tema por qué es considerada cara. Yo creo que la odontología es barata, aunque se rían los que pretendan, hasta que no le explique. Ya se están riendo. Hasta que no le explique y se van a dar cuenta por qué es económica y los dentistas han bajado los precios y la odontología ha ido hacia la baja. Bueno, finalmente, cuando ocurre eso, es que efectivamente los dientes, hay también un tema de educación. Fíjate que en la encuesta nacional de salud, las personas, cerca del 75% percibe que su salud es relativamente buena, su salud bucal es relativamente. ¿Cuánto? 75% percibe que es buena o regular. Y cuando tú haces los diagnósticos clínicos te das cuenta que la prevalencia de caries es más del 60-70% de estos grupos etarios, el edentulismo es tremendo, ¿Qué significa eso? o sea, falta de dientes completa en mayores de 65 años. Después tú tienes que las personas, además, la enfermedad periodontal, o sea, con sacos de 6 milímetros, o sea, pérdida de soporte de los dientes, eso significa sacos de 6 milímetros, es cerca del 60-70%, ni siquiera estamos hablando de la gingivitis. Entonces, hay un tema de educación, y te lo digo con un ejemplo muy sencillo. La gente, tú le preguntas, oye, cuando se cepilla los dientes, ¿le sangra la encía? Sí, a veces. ¿Y le preocupa? Bueno, es que como es a veces. Entonces la pregunta es, si tú te lavas las manos, y cada una vez a la semana te lavas las manos, y te sangran las manos, ¿vas al dermatólogo o no? Entonces, la percepción de la salud dental es muy baja por parte de la población. Es una responsabilidad nuestra, los dentistas y la comunidad, educar a la gente. Si usted le saca los dientes, como si se sacaran las manos. Me robaste la palabra, pero no es educar, es saber comunicar. Bueno, educar. Porque educar puede ser a 5 personas, comunicar en forma masiva. Tal cual, y por eso yo estoy tan contento de la invitación que usted me hace a este programa, porque es posible aquí comunicarlo. Claro. O sea, si usted le saca los dientes, como si se lavara las manos y le sangran las manos, iría corriendo a su especialista. Y para no desviarme de tu pregunta, efectivamente, antes existían, yo también estudié en Chillán, soy chillanejo, estudié en una escuela pública, la Escuela México, donde están los murales de Alfaro Siqueiro, y también estaba el sillón dental, con estas cuerdas terroríficas. Entonces, la sensación de horror de mirar. Sí, pero había un programa. Ahora, efectivamente, hoy día los distintos gobiernos de hace los últimos 15 años focalizaban nuevamente su atención en jóvenes, en niños, para poder tener una mejor dentadura a futuro. Por ahí. No es llegar y agarrar a los cabros y llevarlos al dentista. Ese es el tema. Yo creo que lo importante aquí es que haya previamente en las escuelas, en los colegios, una educación sobre el tema dental. Lo que tú dices, que si me sangra la encía, nadie hace nada, efectivamente. O cómo lavarse los dientes. Hay que enseñar a los chiquillos, ojalá desde la primera infancia, a lavarse los dientes, y explicarle cuáles son los problemas que pueden tener y mostrarle casos, a lo mejor de sus antepasados, de sus parientes, que no lo han hecho y tienen la embarrada. Entonces yo creo que es fundamental. Yo veo chiquillos jóvenes que les falta un diente, que la cuestión es dramático. Sí, es dramático. Porque perdonen la expresión, se les caga la vida. Sí, claro. Porque es tan simple como eso. Entonces falta educación en muchas otras cosas. Falta educación cívica, el tema dental, el tema salud. Es tremendamente importante que los cabros desde chicos sepan para dónde va la micro. Oye, una cosa elemental es que yo cuando niño chico me lavaba los dientes así. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Después me dijeron que había que lavárselo así. Y ahora hay que entonces, ese tipo uno lo tiene porque... tengáis dientes. Oye, no, y eso lo aprendí porque iba al dentista. Sí. Y que yo antes mojaba la escobilla, no hay que mojar la escobilla. Todas esas técnicas que son elementales, yo creo que deberían enseñarse en los colegios. Mira, yo les voy oye, pero no necesitas ser dentista para que las personas tengan algo de educación. Y lo segundo, a mí me gustaría que efectivamente la salud dental afecta directamente a la salud mental. Dental a la mental. Yo iba a tomar lo que dijo Diego. Perdón, ya. Iba a tomar, y es bueno tu punto, porque efectivamente yo soy de los que piensa que esta confusión, porque es una M por una D, dental, mental, están completamente unidas. O sea, la percepción de las personas cuando tienen una baja autoestima, cuando pierden sus dientes tienen una baja autoestima, bajan por ejemplo,
nosotros hicimos en la clínica un programa muy lindo que se llama Sonrisa de Padre, donde los padres que se sacrificaban, se postergaban en pos de la educación de sus hijos, sobre todo trabajadores, pequeños empresarios, pequeños microempresarios, que el cabro finalmente se educaba y salía ingeniero, médico, abogado, qué sé yo, y tenía un buen pasar. Lo terminaban invitando a un restaurante a su papá ya con más edad, y él, no quiero ir, hijo, no. Y entonces el hijo decía, pues, el viejo ogro yo lo estoy invitando y no quiere ir, y indagando y rascando un poquito más. Claro, el pobre padre no podía ir porque la complicación de comer estas exquisiteces, estas cosas de aquí que allá, que cómo le iban a crujir los dientes, no iba a comer, entonces finalmente podía comer pura sopita nomás. Sopita y pan remojado, o puré que le daba la señora con pescadito bien suave. Entonces no iba a ir a comer esta. Y finalmente se terminaba dando, y con lágrimas en los ojos, padre e hijo se dan cuenta que el viejo no era un viejo ogro, que no sonreía. Entonces, te das cuenta cómo afecta la salud. Matrimonios, cuando yo te hablo de que también es un órgano afectivo, matrimonios que ya no pasaba nada más. Entonces, ¿y qué es lo que ocurría? Psicólogo, aquí, terapia, pareja. Bueno, uno de ellos tenía un problema odontológico que no lo invitaba ni siquiera a darle un beso a su pareja. Entonces, el tema de la salud dental y mental está muy, muy unido. Porque finalmente es tu presencia. Pero se trabaja poco comunicacionalmente. Bueno, por eso agradezco estos programas. No, pero te digo que es un programa, debería ser de forma masiva. Deberíamos hacer una política de publicidad. Una política dentro del tema educacional. A eso me refiero. Absolutamente. Porque tú no sacas nada con hacer la importancia de eso. La publicidad es un el efecto que puede tener si no te cuida. Lo importante es meterle a los cabros desde chico el tema. Pero fíjate, Mario, que las políticas públicas, aquí le hablo a la autoridad, y no por este gobierno, sino por varios más. O sea, cuando crean un hospital, ¿dónde están las clínicas dentales? Debajo de la escalera, por allá, acá, alejado. Y fíjate que además te voy a contar una cosa, además, la salud dental, que se relaciona con la mental, se relaciona con el cuerpo humano entero. O sea, hoy día se descubre, hace más de 25 años atrás, se descubre que los pacientes que tienen enfermedad de las encías, o sea que es una infección permanente, tienen mayor riesgo de infarto cardíaco, de accidente vasculoencefálico, de problemas de las articulaciones, etc. En el COVID se demostró que los pacientes que tenían enfermedad periodontal permanente tenían 9 veces más riesgo de morir de COVID que uno que no tenía, que tenía una salud bucal completa. La razón es muy sencilla. Yo soy además periodoncista, entonces... ¿Qué significa eso? Periodoncista, o sea que alrededor del diente. La salud alrededor del diente. Perfecto. Esa es la porque es bueno que la gente sepa. Somos como los médicos internistas de la boca. En el fondo estamos viendo... Y finalmente la periodoncia ha puesto mucho en boga estos temas con la conexión con la salud. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando una persona tiene una enfermedad de las encías permanente, esta pérdida de inserción de más de 6 milímetros, o sea que uno mete la sondita y la encía se hunde 6 milímetros y uno se aprieta y le sale pus. Un buen diagnóstico para la gente que nos está escuchando es decir, básicamente, si yo me aprieto la encía, empiezo así, lo que me sale de la cabeza del cielo, empiezo y lo tomo y sale mal olor, vaya, corriendo, corriendo. Eso implica que esa persona está inflamada sistémicamente. O sea, la interleuquina, los mediadores químicos de la inflamación están navegando en su sangre constantemente. Y cuando venía el COVID, una de las cosas que mataba el COVID no era la enfermedad respiratoria per se o del virus, sino de la inflamación secundaria que ocurría el 5º o 6º día. Entonces, la gente que está preinflamada, como también están preinflamados los diabéticos, los obesos o algunas personas que tienen alguna condición. Perdona, obeso, no hablemos de obeso. Si tú no eres mórbido todavía. Entonces, aquí están inflamados per se por el hecho, y por eso el infarto cardíaco aumenta, el COVID aumenta y todas las otras cosas. Entonces, la política en embarazada, dentistas chilenos demostraron, y por eso sí hay una política de embarazada, que si las mujeres embarazadas tienen enfermedad de las encías, periodontal, incluso gingivitis, aumenta el parto prematuro precoz y aumenta la baja de peso al nacer en un 18%. O sea, imagínate... Eso yo te aseguro que el 99% de las mujeres que están embarazadas no deben ni tener hoy día, gracias a Dios, hay un programa. Y los ginecólogos están sensibilizados. Te puedo hacer una... Que existe el programa no significa que la gente sepa. Eso es lo que es la gran discusión que tengo yo a veces. Por ejemplo, en el mundo de las pequeñas y medianas empresas hay conocimiento que los ministros de Economía sobre el pacto social. Un paréntesis nomás porque vamos a seguir al tiro con el tema.
El 99% de los pequeños empresarios no tienen ni idea. No tienen ni idea. Sé que se ha comunicado pésimamente. Ya, perdón. Bueno, tú eres un gran comunicador, por eso... No, si no soy... Pero hay un tema que yo insisto, perdona, déjame que me corta la pregunta inicial. Mira la importancia que tú le has dado a la respuesta. Yo hice una pregunta simple que probablemente en ningún otro lugar, salvo conversando con mi dentista cuando me decía al final cómo tenía que... Me hacía un ejercicio que duraba más que el propio tratamiento, como la... Sí, qué buen dentista es. Pues sí. Bueno. Y no le pagaba nunca. No le pagaba por favor, hasta el último. Bueno, entonces, sin embargo, yo siento que hoy día existe, vuelvo a repetir, que aparecen que hay muchas clínicas y mucha tecnología, pero no aparece esta cosa, la importancia, lo que puede significar que una persona no se atienda. Primero, en la gran mayoría, porque conversábamos fuera de programa, esto se da en ciertos sectores de la sociedad con mayor evidencia, ¿no es cierto? Sí. Por supuesto, la gente que tiene menos recursos, en fin. Pero también es catastrófico en las personas escolarizadas con más de 13 años de escolarización. También es solamente un 10% más en las personas sin escolarización o las personas que viven en el rural. O sea, lo otro también es catastrófico. Sí. O sea, uno, perdón que lo diga así de claro, hablando de la ontología cara, y voy a decir el tema para allá para no sacarme la respuesta. Uno de repente es una persona que ha surgido en la vida, que le ha ido bien y se compra su buena camioneta, su buen auto, vienen perifollados, pero los dientes los descuida. Entonces tú dices, bueno, hablando de la ontología cara, fíjate que el mercado de la ontología en Chile es de $1.200 millones aproximadamente, esos son los cálculos. El mercado de videojuegos es de $400 millones. Es decir, el público chileno, los chilenos gastamos 1.200 en ontología, que ya la consideramos cara, y gastamos 400 en videojuegos que no sirven, que perdónenme que yo no encuentro algo más tonto que el videojuego, y perdónenme a los gamers, que no aporta casi nada. Entonces, y gastamos 400, o sea, un tercio de lo que gastamos en eso. Entonces ahí hay un tema de la ontología. Un tema que yo creo que es fundamental, que debería haber una política de lo que estábamos hablando recién de la educación. Sí. ¿Por qué? Porque todos estos problemas serios de problemas dentales se evitarían si hubiera controles periódicos. O sea, que la gente se viera obligada y el Estado proveyera en conjunto con las clínicas privadas, porque aquí esto no es una responsabilidad ni de los privados ni del Estado. Esto es política pública. Yo tenía 7 años cuando del colegio me obligaban. Que obligaran a los chiquillos anualmente, a las personas, anualmente a controlarse. Y se evitarían tratamientos caros, largos, o sea, porque en todo tema de salud la prevención es fundamental. Y en esto, que es salud también, es fundamental. Mira, oye, pero que hay un tema, que se me va a olvidar y tú me lo mencionaste también en ese tiempo. ¿Cómo Chile estuvo 2 años sin dentista? El COVID. Tú me dijiste, no, estás equivocado. Sí. Por favor. Bueno, porque efectivo, tuvimos 2 años paralizados. Nosotros tenemos hoy día una clínica de la cual yo me enorgullezco de la cantidad de personas que hemos aunado voluntades. O sea, tenemos un directorio de lujo. Está el doctor Patricio Silva, que lo dirige, fue ex subsecretario de Salud. Está Mauricio Prada, que es un colega maxilofacial estupendo. Él viene de Chile, es colombiano, él está en Chile hace 23 años. Está, María Elsa, mi señora, y yo. Está también Robert Berens, que es un economista, experto trabajó en el Banco Central muchos años atrás y también tuvo un emprendimiento de clínicas dentales y hoy día está con nosotros. Está Luis Flores, que además es del mundo financiero, etcétera, etcétera. Cuando nosotros vino el COVID, por alguna razón, y aquí voy a hablar un poco si quieren del COVID, porque fui uno de los que estuvo en contra de todas las medidas que hicieron el gobierno de Chile en términos del COVID, y muchos gobiernos también. Claro, el lockdown, parar las empresas, pensar que todo era COVID, etc. Las medidas que se tomaron del COVID hoy día, y esto lo estoy diciendo muy responsable, lo estoy diciendo, han implicado mayor exceso de mortalidad que lo que mató el propio bicho. Para decirlo en corto. ¿Y por qué? Perdona. Bueno, el exceso de mortalidad en Chile, cuando la mortalidad en Chile... Era tanto y hoy día... hay un solo dato, que es el dato duro, así como en la criminalidad el dato duro es el homicidio, más que si te carterean, te roban, es el exceso de mortalidad. En Chile, para el año 2019, existían la gente que moría en Chile es 119.000 personas aproximadamente. Esto es dato del DEI. Para el COVID murieron, para el 2020, 125.000.
Y si la memoria no me falla, el año pasado, el 2022, prácticamente sin pandemia ya, y con quinta dosis, habían muerto 135.000 personas. Murieron más de lo que los el exceso de 119. mortalidad entre un año y otro es mucho más. O sea, nosotros debiéramos volver hoy día a las estadísticas prepandemia. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Súper sencillo, porque todo era COVID. Empezó este discurso, quédate en casa, paremos el tema. Y que los viejos también, y los viejos también. Los viejos se murieron. Sí. De infartos cardíacos que no se controlaron, de cánceres, de Alzheimer que se agudizaron, de pena. Sí, O sea, digamos las cosas así. Sí, claro, sí, y eso hoy día yo estoy haciendo el artículo. Nosotros hicimos una fundación que de gente que científico, y le mando aquí un saludo a mi amigo el doctor Alío Galleguillo, a él Arcoj, una fundación que se llama Fundación Chile Libre, en contra de este tipo de cosas. Te fijas, de todas estas medidas que se toman, para que no se vuelvan a ocurrir, porque además fuimos aprender con silenciados, éramos absolutamente outsiders, éramos irresponsables. Salió el tema que la economía puede esperar en medio de la pandemia y que ahora importaba la vida. Y todos se olvidaron de la ciencia. Hay una curva, que es la curva de Preston, que dice que correlaciona directamente una mala economía con aumento de la mortalidad, bajo la expectativa de vida, un montón de cosas. Una economía mala mata gente. Eso está estudiadísimo. Entonces, y mata más que COVID. Esa es la conclusión que ustedes llegan. Pero si la conclusión está ahí, los datos están ahí, no hay ninguna cosa de que no hay discusión. Sí. Lo que pasa es que todos, la gran mayoría, no todos, la gran mayoría se hizo cargo de esto y por lo tanto todos calladitos de que lo hicimos todo bien. Se aprobaron en Chile vacunas experimentales. Y que además, pero yo no soy un antivacuna, soy un pro vacuna, pero todos, si ustedes ven la prensa, inicialmente la vacuna iba a terminar con la pandemia. Llegaba a la cuenta 2 y nunca terminó con la pandemia. Y si uno compara la estadística entre países no vacunados de manera más racional, como fue Sudáfrica, que solo vacunó al 30% de su gente con 2 dosis, y con Chile, que con el pase de movilidad, que una pérdida de la libertad. Perdona mi ignorancia. Sudáfrica, que es un país muy parecido a Chile, solamente vacunó al 30% de la población. Y los datos estadísticos en términos de mortalidad, en términos de un montón de cosas, exactamente lo mismo que los chilenos. Y menos mortalidad, discurso de mortalidad posterior. Porque todas estas enfermedades que no se trataron aumentaron la mortalidad. Bueno, dicho eso, que paso mi discurso más de la Fundación Chile. Es verdad, fíjate que a mí me pasó con mi enfermedad, yo dejé de visitar. Y te dejaste de controlar. De controlar. Y entonces, eso y recuerda que la expectativa de vida de las personas son multifactoriales. Es decir, un hipertenso, tengo que controlar el colesterol, tengo que controlarle, hacer que haga ejercicio y tengo que mantener la mente ocupada. En situaciones de esta naturaleza. ¿Cuántos perdieron su receta de hipertensión? Empezó la telemedicina. Eso es lo que murieron, eso es lo que se hizo más grave su enfermedad. Y ahora tenemos un grave problema. A propósito que los próximos días se saluda el Día de la Salud Mental, el aumento de enfermedad mental, el aumento de suicidio en el mundo, claro, después de pandemia, horrible. O sea, horrible. Bueno, yo pienso que las medidas, no quiero calificar, pero también hay mucha responsabilidad de los medios de comunicación. Yo soy muy amigo, me hice amigo por el caso de la diputada Jenny Álvarez, la única que no se vacunó en el Congreso, apuntada por el dedo. Dijeron que el que se vacunaba protegía a otros. Era mentira antes, durante y después. Bueno. Finalmente esta supuesta vacuna, que finalmente es un tratamiento de prevenir gravedad y mortalidad, como cualquier tratamiento, la vacuna, cuando tú te vacunas de paperas, cuando tú te vacunas de sarampión, no te da sarampión. No, esto es distinto. Solamente a Morigera lo que tenía. Entonces la noticia no es si un no vacunado se moría, la noticia era por qué se moría un vacunado. Y se murieron en la misma proporción. Se exageraban un poco. Se exageró todo. Mira, yo me vacuné 2 veces en Chile, viajé a Estados Unidos 2 veces en Estados Unidos y acá no me reconocieron, tuve que vacunarme de nuevo. Imagínate. 6 dosis. Y eso afecta, creo que, la cabeza, por eso que yo tengo un caso cercano. Mira, Bueno, la cosa es que cuando viene esto, bueno, esa es mi posición crítica para entender. Sí, Ahora, evidentemente Patricio Silva tenía otra posición porque la ciencia es así, tener distintas posiciones en la ciencia es lo lógico. Yo no tengo problema de conversar esto con alguien que esté en desacuerdo. Cuando la ciencia pasa a una sola opinión, se transforma en dogma. Y la ciencia no es dogmática, la ciencia vive de preguntas y vive de dudas, de hipótesis, de tesis, de antitesis, etcétera. Bueno,
Pero por ancho por manga, si bien teníamos una posición distinta, yo quizás más extrema en este tema, pero Patricio Silva, que es secretario de Salud y que estaba con las políticas también y todo, y que fue un gran secretario de Salud que controló la pandemia del cólera cuando en el gobierno del presidente Elwin, dijo, no, la salud no puede parar. ¿Cómo se nos ocurre que en un momento un problema de salud, o sea, como si yo fuera soldado, probablemente no soy primera línea, no estoy en la trinchera, pero yo no me puedo ir para la casa? Entonces fue nuestra primera riña con el colegio dentista ahí por Twitter, por otras cosas, porque llamaban a quedarse en casa. La salud no puede parar, porque en un problema odontológico, un simple arco dental de ortodoncia que le pinche la mucosa a un chico y no se atienda a tiempo, puede pasar un flegmón con riesgo de emergencia. ¿Qué significa eso? Flegmón, una hinchazón de cara tremenda, porque la boca tiene una cantidad de bacterias, aún la boca más sana. Entonces no podía parar. Entonces nosotros continuamos la atención, y cuando el gobierno de Chile, y en eso hay que destacar que Mañalich nunca paró la atención odontológica, recomendó solamente detenerse y atender emergencia y urgencia, y nosotros atendimos de todo lo que nos pide el paciente, porque la ley de derecho y deber del paciente dice que tú calificas. Si tú tienes un dolor al pecho, tú calificas que tiene una urgencia. Ahora, claro, si te examina el médico y se da cuenta que en realidad era un gas atrapado, se pasó. Pero yo no te puedo empezar a calificar por teléfono si es un gas atrapado o no, porque si cursa como un infarto cardíaco, entonces estoy cometiendo una negligencia. Entonces, todo lo que... Y fuimos criticados por el colegio dentista, se nos vino por alguna sociedad de especialidades, y finalmente, y teníamos publicidad en ese tiempo en televisión, que estaba con las medidas de la pandemia. Bueno, raya para la suma, nunca tuvimos ingresos cero. Eso fue muy bueno para la clínica, muy bueno para nuestros empleados, nuestros trabajadores, colaboradores, entendieron yo decía, algunos decían es que no hay guantes para atender porque se escasearon todos. Bueno, yo como soldado de esta trinchera estoy dispuesto a atender hasta a mis pacientes sin guantes si fuese necesario, porque es mi vocación. Así que los primeros que estábamos éramos los socios, María Elsa, Mauricio y yo, trabajando. Esa pregunta te iba a vincular con una cuestión muy, en definitiva, ¿cómo tú calificas? Pero lo dijiste al principio, me gustaría que ahondaras. En el fondo, tú eres un profesional de la odontología, pero al mismo tiempo eres empresario. Por tanto, la aplicación a tu función es que hay que aplicar lo mismo que un CEO empresarial, es decir, finanzas, administración, recursos humanos, en fin. ¿Eso ustedes ya lo tenían definido, digamos, como grupo inversor o se les fue dando en el camino? ¿Cómo fueron definiendo la finanza? Me refiero al manejar el sistema que ustedes tienen de atención. Yo creo que finalmente el tema de ser empresario de cualquier línea, ser dentista, médico, ingeniero, te mueve una pasión y un objetivo. Yo creo mucho en los sueños. O sea, yo soy de los que digo, cuando me rascáis un poquito más acá, que la única realidad que existe en el mundo son tus sueños. Lo demás es toda una fantasía. Eso mueve a todos los empresarios. Eso mueve a todo el que, no solo empresarios, sino que también políticos, también filósofos, que se desviven por un sueño y toman una bandera y dicen, este es mi sueño. Es como tú lo hiciste. Tú tomaste ese sueño y dijiste, esto es lo que hay que hacer por los trabajadores, y arriesgaste tu vida, arriesgaste un montón de todo, y dijiste, voy para allá. O sea, es como anticíclico. Tú dices un montón de políticos revolucionarios en el mundo, de cualquier espectro político. No estoy diciendo un juicio partidista, sino que estoy diciendo, oye, este gallo, ¿por qué abraza tanto esto? Yo creo que los empresarios, como dice Fresia Castro, una gran amiga escritora, dice, los que más tienen fe en el mundo no son los religiosos, son los científicos y los empresarios. Los científicos, porque tú dices, imagínate, estamos aquí en un mundo de cámara, el tipo cuando empezó a investigar esto, no había nada, era una alquimia. Era combinar, el tipo tenía que tener fe para tener una pantalla plana, una señal que recorriera el mundo a través de una cosa invisible que se llamaba Wi-Fi. O sea, hay que tener mucha fe para trabajar en eso. Y el otro que tiene más fe también es el empresario, porque yo dije, quiero tener una clínica, atender a muchos pacientes de alta tecnología. Lo mismo que aprendí en Alemania, quería llevarlo a Chile y efectivamente lo logramos. Y además quedan un montón de sueños que queremos lograr también. O sea, se te van acumulando los sueños. Vamos una pauta que necesariamente tenemos que hacerla y volvemos en forma inmediata. En el primer bloque
se analizó en profundidad la importancia de la salud dental y cómo está afectando la cabecita de cada uno de nosotros. Pero ahora nos vamos a dedicar al tema, si es caro y si el COVID tuvo su impacto. Yo reconozco que Marcos se preocupó mucho del tema y seguramente se crearon muchos enemigos en esta discusión. No es la palabra exacta de enemigos, sino que discusiones se discrepa mucho. Mucha discrepancia. Y efectivamente, Marco, el COVID, para terminar con el tema del COVID, ¿cuáles fueron los impactos y cómo se pueden resolver? Mira, los impactos del COVID básicamente fue que igual que toda la salud, pero en odontología, que es más inmediato, se traslaparon todos los problemas de salud más urgentes. Entonces, nosotros leímos un paper que estaba de Wuhan, cuando Wuhan entró antes en lockdown, ¿cierto? El 24 de enero, y estuvo antes de declarar la pandemia por ahí a principios de diciembre. O sea, ellos tuvieron 2 meses de atender en pandemia, o sea, lo mismo que era marzo para Chile al inicio en pandemia, y los dentistas atendieron en el hospital de Wuhan con medidas normales, las típicas que usaba el dentista, y los contagiados no fueron más de 9 personas dentro de cerca de 1.800 estudiantes, profesores y alumnos y personal, no más de 9 personas se contagiaron. Y se demostró que no era spread de contagio. O sea, el 20 de febrero ya teníamos la evidencia científica de que la odontología no era spread de contagio. Y esto lo digo muy responsablemente. Si hay un miembro de la salud, un clínico, que más sabe manejar virus y bacterias de manera clínica, es el dentista. Claro. Porque la boca es el medio más infeccioso que existe. Ahí ocurre todo, es la puerta de entrada del COVID, etcétera, etcétera. Mantener la boca sana era muy importante para el COVID, como se demostró después, pero nosotros lo veíamos por intuición, porque para todas las enfermedades es así. Ya lo comenté, que para el infarto cardíaco, para otras enfermedades también hay que mantener la boca sana a priori. Después nosotros, como nunca nos bajó a cero, y terminamos dando charlas en agosto, porque la odontología rebotó en sus necesidades por ahí por julio, agosto. Y todos los pacientes estaban desesperados por atenderse por el problema que tenían, se cayó el diente, etc. Y nosotros terminamos dando charlas con Mauricio, con Prada, con el doctor Prada, a raíz de los trabajos que ha hecho María Elsa, Patricio y otros más, de cómo atender en pandemia, con medidas racionales, no vestidas de astronauta, sino con medidas racionales. Hicimos charlas a 1.500 dentistas chilenos que los certificamos y a otros 3.000 dentistas latinoamericanos de México, de Colombia, de Perú, de Bolivia y de Ecuador, para decirles cómo, o sea, fuimos clínica señera en cómo hacer esto. Y por tanto, la pandemia finalmente, para nosotros, como yo digo, igual que el surfista, como agarró la ola, si la agarró por arriba o la agarró por abajo, nosotros la agarramos por arriba y surfeando. Y nos dio mucho prestigio dentro de nuestros profesionales. Innovamos con agua electrolizada para meterla en los equipos, que también fuimos criticados al principio, después le sacamos el ISP, le hicimos los estudios de la Universidad Católica, etcétera, etcétera. ¿Y por qué la criticaron y el agua? Porque fíjate que cuando eso tiene la ciencia, que cuando no lo presenta un laboratorio prestigioso, o cuando no lo presenta y alguien, entonces hay muchas discusiones en ese medio. Bueno, finalmente los colegas se allanaron y se dieron cuenta que lo que hacíamos nosotros además estaba súper demostrado y tenía mucha evidencia. Entonces, efectivamente, pero ahí hay un tema. En ciencia, el que disiente es un valor. El que dice constantemente lo mismo, no hay valor en la ciencia. Claro, no. Así que eso lo pudimos hacer nosotros y por lo tanto salir de nuestras dificultades económicas como todo el mundo, porque quien diga que no tuvo dificultades económicas en pandemia o prepandemia con el estallido social, nosotros también las tuvimos, así que reflotamos tremendamente en todos los aspectos. Y lo segundo, que seguramente todos están preguntándose lo mismo. Que es caro los dentistas, dicen. ¿Quién tú le puedes responder a una persona que te dice no puedo ir porque no tengo plata? Bueno, la odontología no es cara. La odontología es el único servicio de la salud que en los últimos 20, 30 años ha ido bajando en términos de precio relativo, consecuentemente de precio. Te lo digo yo, nosotros cuando creamos el programa de implante social, yo cobraba. Salvo tu suegro, que es un estupendo dentista. Estupendo dentista. Sí. Nuestra clínica cobraba entre $2.500 y $3.000 por implante. Y hoy día el precio de relación de implantes es alrededor de $1.000. O sea, ha bajado 3 veces. Si eso lo comparas con un escáner de hace 30 años respecto a ahora, el escáner ha subido de precio. Eso suma, o sea, ha ido bajando. Ha ido bajando el precio. Luego,
tiene la chapa, tiene 2 chapas. Y eso se debe principalmente es un diente. Un diente, por poner un ejemplo. Sí, pero Después eso es por tecnología, oye. Por muchas razones, porque hay mayor oferta de odontólogos también, porque hay más clínica, hay más competitividad, todo lo que tú quieras, pero también porque la tecnología ha hecho también bajar los precios en términos de precios relativos. Sí. Luego, si tú comparas, que lo acabo de decir al pasar, pero lo traigo, que el gasto en odontología de Chile, público-privado, es de $1.200 millones frente a $400 millones que se gastan en videojuegos. ¿Cuánto se gasta de subsidio del Transantiago? $1.000 millones al año. Exactamente. Por lo tanto, tú, si no tuvieras el problema del Transantiago, podría ponerle el gobierno, ahora que está discutiendo el tema, otros $1.000 millones más y hacer que la odontología baje. Ahora, ¿por qué sigue siendo cara? Porque efectivamente cuando vas al dentista... Te estás contradiciendo, perdona que te diga. No, porque sigue siendo cara, hijo. ¿Por qué sigue siendo percibida muy bien? Percibida como cara. Porque cuando una persona se opera de apendicitis, una cirugía que dura 30 minutos, que es con suerte un día cama, cuando no se complica peritonitis, no me perdí los precios, pero debe salir en cualquier clínica privada cerca de 4, 5 o 6 millones de pesos, dependiendo. Eso sale. Pero como paga su seguro de salud, ISAPRE, FONASA o lo que sea, no le sale nada. O muy poco. O muy poco. La percepción de cara es porque efectivamente no está securitizada. Correcto. Y como no está securitizada, lo que tengas que pagar es de tu plata. Es del bolsillito. Es tu bolsillo. Entonces los dentistas y las clínicas, como las nuestras, y de hecho nosotros tenemos que hacer fórmulas de pago, convenios de pago, etcétera, etcétera. Dime, hay una cosa que yo todavía me niego, pero ya una posición de mercado, consulta gratis. Odontología es la única especialidad que tiene. Tú no vas ni a sacar hora para el auto, para tu mantención, y te lo sacan gratis, consulta gratis, lo cual técnicamente es una aberración, porque eso en el centro, se da solamente en todos lados. En todos lados se da un poco de consulta gratis. Cuando uno la quiere cobrar, dice, ¿cómo me va a cobrar esto? Entonces, claro. También hay un incentivo que la gente se preocupe. Bueno, pero eso es un aporte de la odontología. Sí, claro. Si tú lo miras por otro lado, es un aporte de la odontología. Entonces, una pregunta en esa misma línea. En cuestión comparativa, probablemente con otros países, no sé si a nivel de América Latina o de los países más desarrollados, ¿hay algunos sistemas que son complementarios que sí, yo conocí cuando hice mi curso de implante, fui el 93-95 a Alemania, el Krankenkasse, que viene a ser como el FONASA alemán, en ese tiempo, hablando hace 30 años atrás, cubría hasta 12 implantes dentales, que sí eran caros en ese momento, hasta los indigentes. O sea, realmente hoy día sé que ha reducido pero cubría, por ejemplo, sí, es que los cubría y se le pagaba al odontólogo público privado lo que cobraba su trabajo, porque otra cosa, porque tratar de securitizar la salud, y eso lo voy a hacer muy claramente y también no tengo problema en decirlo públicamente. Cuando se trata de securizar la salud, bajándole el precio al odontólogo o al médico y haciéndolo que gane una miseria, perdónenme, la inversión que hay en un profesional para estar al día es tremenda. O sea, yo he viajado ya 3 veces al extranjero a cursos, a delegaciones, esto que hablábamos de Italia. Pero el otro día, oye, perdón. Entonces, si uno no está al día, no tiene los recursos, no puede estar al día. Y el paciente le va a exigir estar al día. Sí, claro. Tiene que tener tiempo para estudiar. Permanente. Continuo. Nosotros tenemos que tener un tiempo protegido para estudiar los nuevos papers, los nuevos casos clínicos, para hacer reporte de nuestros casos clínicos, etcétera. Entonces, si eso no se da y estoy todo el día dando la cachimba al mono, no puedo. Doctor, de todas maneras, yo creo que el tema salud en Chile es realmente hoy día un desastre. Entonces, yo creo que en algún momento la odontología va a tener que ser considerada dentro de lo que el Estado provee o ayuda a proveer, o sea, financieramente me refiero, ¿no? Sí, Financieramente claro. me refiero, o sea, que la gente no sea todo del bolsillo, que haya también alguna ayuda como es la ISAPRE, FONASA. Te doy otro dato, Mario, que aquí me apasiona, sé que tenemos poco tiempo, pero si me meto un poco a la salud general, fíjate que la inversión per cápita, FONASA e ISAPRE, o sea, lo que se gasta por un FONASA y por un ISAPRE, ya hace un año atrás superó FONASA, o sea, lo que se gasta el Estado per cápita por FONASA es más alto. Y fíjate que es tremendamente ineficiente. Lo que tenemos en el sistema público no es que aquí una discusión política si la salud es pública o privada, es que lo que es más eficiente. Y hoy día resulta que en Chile está siendo más eficiente la salud privada. Como mi nana que está en FONASA, la terminamos operando porque todo el sistema empezó a dar bote. Hay la mamá de un colaborador nuestro está hospitalizado en una clínica pública que ya le dieron operado hace
5 días atrás. Resulta que hoy día o mañana la deben estar operando y gastó 6 días cama, porque la operación es sencilla, pero como la atrasan, tiene un día cama. Entonces, en Chile lo que tienen que hacer los gobiernos es eficientar el tema de la atención pública, porque el gasto ya hoy día es mayor público que el privado. Es la discusión del presupuesto. El presupuesto es una intención. Exacto. Y después hay que ejecutarlo. Y ojalá que lo ejecuten. No es ejecutarlo, es bien ejecutarlo. Ese es el tema. Oye, Y ahí los incentivos tienen que estar bien puestos. el otro día mencionando el tema, ¿por qué los dientes no son considerados dentro de las discapacidades? Porque cuando a mí me cortan una mano, me consideran dentro del 1% de los trabajadores que tenemos ciertos derechos, ¿no? ¿Por qué los dientes no son parte del...? Pero qué grande tu pregunta. Mira, yo le digo aquí a las personas, hay pacientes que me dicen, pues esto por la poca valoración de la salud dental. Oiga, no, sáqueme el diente nomás, que yo no, ya estoy aburrido. Oye, si usted tiene infectado el dedo, usted le dice al traumatólogo, córteme el dedo, que estoy aburrido con las uñas carnadas. No pasa, por ejemplo, yo no le voy a sacar el dedo porque es antiético si el diente se puede salvar y usted tiene que tener una mejor... O sea, hay una percepción de, efectivamente, yo siempre digo que cuando se extrae un diente es una mutilación. No lo mismo cortarle un dedo, lo mismo cortarle una mano, y peor aún, porque la boca, cuando a ti te operan de la mano, te ponen un cabestrillo y la dejas descansando. Cuando yo opero a un paciente de la boca, sigue conversando, sigue que seguir comiendo, ¿cierto? Y tiene que seguir funcionando y respirando. Entonces, es un órgano que no se detiene. Te fijas como otra parte de esta extremidad que tú la puedes detener. Oye, entramos en el tema, la piedra en el zapato se llama. Ya. ¿Cuál es la piedra en el zapato? No personal, sino es de la actividad tuya. ¿Cuál es tu piedra en el zapato como empresa y como sector de la... y como profesional, que son dos miradas distintas, ¿verdad? Como empresa dedicada a la salud, y cómo tú lo ves desde la perspectiva como profesional? Mira, como empresa yo tengo una concepción que también tiene que ver con la discusión de la AFP, de los capitales. Yo como empresa tengo una piedra en el zapato. El endeudamiento y la posibilidad de crecer en Chile es un endeudamiento muy caro. No obstante, las empresas, y aquí me voy quizás como dentista a la alta finanza y si me equivocan me corrigen, pero hoy día las platas que entran en la bolsa son las platas de la AFP, que son el ahorro de todos los chilenos y que encima lo aportan en trabajo el 80% de las pymes, va solamente al gran capital de las empresas AFPables que están en IPSA. O sea, lo que debiera ocurrir es cómo se financian empresas como la nuestra para su tema de financiamiento y de decir, ¿sabes qué? La AFP le van a poner a través de un venture capital, a través de un M&A o a través de un instrumento financiero que sean de bonos, que sean públicos, y le van a poner a Mora Pavich, a esta otra empresa, a la de aquí, a la de allá, le van a poner un capital para hacerlas crecer y revolucionar. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos con el Nasdaq? Yo creo que eso es una piedra en el zapato, porque acá, y perdón la expresión, los bancos nos sacan la cresta. Lo digo así de claro. No, sí, efectivo. Ahora, y no un problema probablemente el dueño del banco, ojo, es que el sistema está mal, está mal planteado. Porque entonces debieran financiar las empresas a través de estos 220.000 millones de dólares que tiene la AFP. No solamente la empresa. Fíjate que entiendo yo que la mitad de esos 220 están en el extranjero en unos bonos que dan una porquería. El 50% están afuera. Entonces debieran volver y financiar todo esto. Tu análisis es correcto, salvo en el 80%. Hoy día, lamentablemente, las pymes tienen solamente el 47% de los trabajadores en Chile. Bajó del 80 al 47. Mira, me queda en el pasado. Y hoy día, leyendo algunos diarios sobre la política de industrialización, hace tiempo que estamos discutiendo que este país tenemos una política desindustrializada. Y lamentablemente tenemos... Hoy día no existen los cordones. Era una cuestión de carácter político, sindical, lo que sea. Pero se demostraba que en Chile había mucha industria, ¿verdad? Mucha industria. Hoy día no tenemos fábrica. Fíjate que hubo una época que exportábamos más zapatos que vino. Mira. Entonces, efectivamente, tenemos que reestudiar la industrialización de nuestro país. Y lo vino a decir un señor venezolano que lleva 1000 años en Estados Unidos, un economista. Oye, pero si esto es más viejo que, perdona la expresión, que me en la muralla. Perdona la expresión, porque efectivamente a mí me da rabia. Pero no es para analizarlo hoy día, Roberto, pero... Sí, no, pero es un gran tema. Pero el tema es complejo. No, que como lo mencionó... Y la globalización
ha influido mucho en, toda esta situación. Sí, pero mira, y nuestra propia nos estamos desviando de la salud. Está bien, por eso tú saliste para afuera. Sí, no, yo te puedo hablar de la Organización de la Salud. Fíjate que hoy día tenemos un convenio. Por eso te hacía la pregunta respecto al otro. Tenemos un convenio que se está viendo en la OMS, del cual yo soy absolutamente contrario. Justamente que la OMS va a ser pretenden, Chile está a favor de eso, lamentablemente, pretende ser nuestro órgano rector de la salud. Y por lo tanto, si declara pandemia mañana, se declara en todos los países casi como una ley. Y eso es un peligro. Yo lo cuento aquí, y también lo estamos viendo en la Fundación Chile Libre, lo cuento que es nefasto, porque resulta que la salud también tiene un tema sectorial. O sea, es distinto la salud como yo tengo que atender las condiciones psicosociales que se llaman cuando una persona de estrato de recursos medios, recursos bajos, o de cultura media, o cultura alta, o cultura baja, son distintos. Los países no pueden estar regidos por una sola salud. Entonces ahí hay un tema de lo que tú dices, Mario, de la globalización, que es importante ver que la globalización avanza porque la tecnología avanza, pero el globalismo impuesto por cierta élite no puede ser. O sea, la globalización en la economía venir a afectar la patria. La globalización en la economía es libertad, pero la globalización en esto que tú estás planteando es al revés, digamos. O sea, tú estás entregando soberanía en cierta medida. Lamentablemente están quedando muy pocos minutos, que siempre le regalamos a nuestros invitados los palitos chinos, sin dentista y sin el enfermo no existe, no voy a comer. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Hemos regalado creo de 200.000. Y lo otro, quiero hacer un reconocimiento. El otro día estuve en un evento a AYEP. AYEP es un CFT, ¿verdad? Sí. Que es como Duoc, etcétera, etcétera. Y estuve en Maipú, que es mi región. Ahí quiero mucho yo. Maipú de candidato a algo. Ahí quiere ser candidato, quitarle el cargo a la actual. Tengo corazón en Maipú, y Fantuzzi estaba en Maipú. Fantuzzi estaba en Maipú. Y había un señor empresario que hacían volantines. Yo decía, ¿cuántos volantines? Se hace 18.000 volantines durante el año, y lo vende en 2 semanas. Miércoles. Mira el riesgo que corre ese hombre. Claro, que la familia completa, me parece. Es efectivo. Entonces, quisiera hacer un reconocimiento primero a YEP, que llega a ese tipo de empresarios que se sacan la mugre, que corren altos riesgos, que el 99% de los chilenos lo desconocen. Lo felicito. Segundo, que tenemos también una visita. El otro día participé en un evento que lo hallé muy, muy bueno relacionado con el mundo turístico en Copiapó. No puede ser, y a ti te consta, ¿verdad? Pasó hace 2 semanas atrás, el Día del Turismo. No, yo estuve en el Día del Turismo anteayer en Valparaíso, en la quinta región, en que hoy día el tema central era el turismo verde, sustentable. Y nosotros como Asociación de Empresarios Vitivinícolas de Casablanca obtuvimos un par de reconocimientos justamente por trabajar en un turismo limpio y a la vez estar en un acuerdo de producción limpia. O sea, te digo, lo importante que además el turismo, yo creo que es la industria sin chimenea más grande de este país y del mundo. Eso, un aplauso cerrado, ni un medio de comunicación que lo cubrió. Fíjate que el sector turista es mucho más que Codelco, mucho más que el litio, más que el hidrógeno verde. Ni un medio de comunicación lo cubrió. ¡Qué vergüenza! Una cosita chiquitita. Sí, pero eso son estampillas que le llamo. Son estampillas que no valen nada. Efectivamente. Son titulares. No date cuenta cuánta gente trabaja en el turismo. Cuánta gente del turismo necesita una salud dental, porque el turismo es puro servicio. Atender personas que vienen de otro país. Capacitación, educación. ¿Cuántas divisas genera? Me dio rabia, ¿verdad? Y también quiero, para terminar, porque me quedan unos minutos, estuve en el evento de Alzheimer. Otro aplauso cerrado. Se hace en la Caja de Compensación Los Andes, frente al Colegio de San Ignacio. Cómo se reúne gente con el mismo problema. Y también le regalé palitos chinos, porque ahí sí que el que está con Alzheimer necesita qué cosa, el cuidador o la cuidadora. Y un señor Romero, que se me acercó y me habló, estaba con su señora, me hizo hasta llorar, fíjate, porque efectivamente ahí se demuestra lo que es la familia en este país. Así es. La persona entra en Alzheimer y golpea muy, muy duro al grupo familiar, ¿verdad? Y eso hay que reconocerlo. Y por último, el embudo, era la teoría del embudo, íbamos a abrir el nuevo abanico, era el embudo, porque el típico chileno nos gusta la parte ancha, y el turismo está en la parte bajita, ya. Y por último, este es un señor, un empresario
que le fue mal 3 veces, 2 veces tuvo muchos problemas y hoy día le ha ido muy bien. Entonces quiero felicitarlo. Y un ejemplo también, está sacando un libro, tengo entendido. Sí, con los problemas, y efectivamente es muy importante la parte sentimental, como él salió adelante, que es Frank Palma. Te regalo el libro. Gracias, Roberto, y te olvidó decir que Los Volantines, mi alma, es mi la empresa que persona, fabrica Los Volantines. Lo veo la próxima semana a esta misma hora.